La transición política. Límites del sistema político, protestas sociales y guerrilleras. Desde el sexenio del presidente Cárdenas se consolidó el sindicalismo corporativo controlado por el gobierno. Esta situación entró en crisis en 1968 como resultado de la pérdida de legitimidad del gobierno ante la clase media y otros sectores sociales. La administración del presidente Luis Echeverría puso en práctica la llamada apertura democrática que promovió la ampliación de la libertad de prensa. En el periodo 1970 a 2000 se presentaron diversas protestas sociales, por ejemplo, movimientos para democratizar los sindicatos y obtener mejores salarios y prestaciones. La pobreza y marginación de amplios sectores de la población, el autoritarismo del gobierno, la representación a los movimientos de protesta y la cancelación de las vías legales de participación originaron el surgimiento de movimientos guerrilleros rurales y urbanos. Para combatir las guerrillas, los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo movilizaron a miles de soldados y policías y pusieron en práctica la llamada guerra sucia contra las organizaciones guerrilleras, pero también contra opositores políticos, luchadores sociales pacíficos y sospechosos de simpatizar con grupos políticos independientes. Durante ese periodo, muchas personas fueron torturadas, secuestradas, asesinadas o despedidas. Los tecnócratas en el gobierno. Miguel de la Madrid designó en los puestos clave de su gabinete a un grupo de tecnócratas para aplicar la política neoliberal. Su tarea inmediata consistió en recuperar la confianza del sector privado y de la comunidad financiera internacional. Reforma electoral. En las últimas décadas del siglo pasado, el gobierno y los partidos políticos impulsaron varias reformas electorales. En 1986 se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuyas funciones se limitaron a emitir reglamentos, proponer obras y fijar montos en el presupuesto de la entidad. En 1990 se aprobó la creación del Instituto Federal Electoral, IFE. En 1993 y 1994, el Congreso de la Unión aprobó varias reformas constitucionales para ampliar los espacios democráticos. En 1996, la Cámara de Diputados acordó por unanimidad impulsar la nueva reforma electoral federal y la reforma política del Distrito Federal. Los principales aspectos de estas reformas fueron los siguientes. El Poder Ejecutivo no podrá intervenir en el Consejo General del IFE. El Tribunal Federal Electoral formará parte de la Suprema Corte de Justicia. La afiliación de los ciudadanos mexicanos a los partidos políticos será estrictamente individual. Se incrementa de 1.5 a 2% el porcentaje de votación para que un partido político tenga diputados plurinominales. 32 de los 128 senadores serán electos de acuerdo con el principio de representación proporcional. Los partidos políticos tienen derecho de hacer uso de los medios de comunicación social. El jefe de gobierno del Distrito Federal será electo en 1997 por primera vez por votación universal, libre, directa y secreta, y a partir del año 2000 los delegados políticos también se elegirán de la misma forma. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal se convierte en Asamblea Legislativa. La rebelión zapatista. El 1 de enero de 1994, indígenas miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, ocuparon las cabeceras municipales de Oxchuc, Huistán, Chanal, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Los insurgentes dieron a conocer la Declaración de la Selva Lacandona, en la que denunciaron las injusticias cometidas contra los pueblos indígenas durante 500 años. Declararon la guerra al ejército mexicano y señalaron que su lucha era por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. El presidente Salinas ordenó al ejército atacar a los rebeldes, pero la presión internacional y las manifestaciones que la población organizó en favor de la paz obligaron al gobierno salinista a ordenar el cese al fuego. El diálogo entre el gobierno federal y el EZLN se realizó en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Los zapatistas presentaron un pliego de demandas con 34 puntos en el que pedían solución a problemas como el hambre, la miseria, la carencia de tierras, la represión y explotación que sufrían los indígenas, el analfabetismo y el respeto a los derechos y culturas indígenas.
Tras meses de deliberaciones, las comunidades indígenas rechazaron propuestas de paz que presentó el gobierno federal por no responder a sus demandas. Luego de meses de discusiones, el EZLN y el gobierno federal firmaron los acuerdos de San Andrés, cuyos puntos principales fueron el reconocimiento de los pueblos indígenas para organizar su vida de conformidad con sus costumbres, el uso y disfrute colectivo de los recursos naturales de sus tierras, el ejercicio de la libre autodeterminación y la aceptación de sus derechos y cultura. Sin embargo, Zedillo hizo una contrapuesta en la que desconocía los puntos fundamentales de los acuerdos, por lo que se rompió el diálogo. De esta manera, las causas que provocaron la insurrección del EZLN permanecen sin resolverse.